por desafiar a los dioses. Tu castigo será empujar una roca hacia la cima de una colina por toda la eternidad. Son las 6 de la mañana. Te levantas con el mismo tono ensordecedor y molesto de la mañana al que ya estás acostumbrado a escuchar de lunes a viernes. Miras al techo por unos segundos, reflexionando si vale la pena levantarse. Finalmente tomas el valor y te pones de pie. Caminas hacia el baño y prendes la regadera. Te bañas en el mismo orden al que ya estás acostumbrado todos los días. Terminas y te secas con la misma toalla que ya estás acostumbrado a observar, posiblemente en las mañanas o en las noches, cada día de tu vida. Vas al espejo, te arreglas, te vistes y caminas hacia la misma parada de transporte público que estás acostumbrado a tomar todas las mañanas para ir al mismo lado. O posiblemente enciendes tu auto y conduces por la misma ruta que sabes que es conveniente para llegar a tu destino, tu trabajo, tu universidad, lo que sea. ¿Alguna vez te has preguntado si la vida tiene sentido? ¿Si todo lo que hacemos realmente importa? Albert Camus, uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, se hizo esas preguntas y nos dejó una respuesta provocadora. La vida es absurda y eso está bien. En este video exploraremos qué es el absurdismo, por qué Camus lo planteó y cómo esta filosofía puede ayudarte a enfrentar el vacío con libertad. Bienvenidos al universo de lo absurdo. Albert Camus nació en Argelia en 1913, en el seno de una familia pobre. Fue escritor, periodista, filósofo y ganó el Premio Nobel de Literatura en 1957. Aunque a menudo se le asocia con el existencialismo, Camus rechazó ese título. Para él, su obra no era existencialista como la de Sartre, sino absurdista. En libros como El mito de Sísifo, El extranjero o La peste, Camus nos lleva a reflexionar sobre la condición humana y la búsqueda de sentido en un mundo indiferente. Para Camus, el absurdo nace del conflicto entre dos cosas. Primero, el deseo de encontrar sentido, orden y propósito. Y segundo, la indiferencia silenciosa del universo. Queremos respuestas, pero el mundo no nos la da. No es que la vida no tenga sentido, es que nosotros queremos que lo tenga, y el universo no coopera. De ahí surge la sensación de vacío, de frustración, de absurdo. Como dice Camus, el absurdo nace del enfrentamiento entre la llamada humana y el silencio irracional del mundo. Frente al absurdo, Camus identifica tres posibles respuestas. La primera, el suicidio. Es la solución lógica, pero Camus rechaza rotundamente esta situación. Él dice que suicidarse es confesar que la vida no vale la pena. Pero, ¿y si vivir con lo absurdo es más valiente? Bueno, entonces de ahí nace la segunda opción, la esperanza religiosa o metafísica. Buscar consuelo en Dios, en un destino o en una vida después de la muerte. Pero Camus también la rechaza, porque para él es un suicidio filosófico, una forma de autoengañarse, de resignarse y regocijarse a algo que simplemente no está, o no podemos comprobar que esté ahí. Pero por eso surge la tercera opción, la rebelión absurda. Es aceptar lo absurdo sin resignación ni ilusión. Vivir a pesar de que la vida no tiene un sentido último. Aquí aparece el héroe absurdo. Pero entonces, ¿cómo es el héroe absurdo? Bueno, primero que nada tenemos que tomar en cuenta la lucidez. Es plenamente consciente de que el universo es indiferente y que la vida no tiene un propósito inherente. No se engaña con religiones, dogmas o explicaciones reconfortantes. El primer paso del pensamiento absurdo es reconocer que el mundo es irracional. La segunda característica del héroe absurdo es la rebelión. En lugar de rendirse, se rebela. Decide vivir intensamente, sin sentido, pero con autenticidad y libertad. La rebelión no es violencia, es una actitud. Vivir como si la vida importara, aunque no tenga sentido superior. La rebelión da su valor a la vida. Se vive sin apelación, con pasión. La tercera característica es la libertad. Al aceptar que no hay destino ni sentido escrito, el héroe se vuelve libre para crear su propia vida.
Ya no vive esperando recompensas eternas o explicaciones cósmicas. Vive por el presente, por su elección. No hay más destino que el que se da uno a sí mismo. Pero entonces, ¿quién es el ejemplo perfecto para el héroe del absurdo? Sísifo es un personaje de la mitología griega. Fue rey de Corinto y se caracterizaba por su astucia y desafío constante a los dioses. Por ejemplo, encadenó a la muerte, Thanatos, impidiendo que los humanos murieran. Engañó a Hades y logró escapar del inframundo por un tiempo. Incluso negoció su regreso a la vida para castigar a su esposa por no darle un funeral adecuado. Por desafiar a los dioses, Sísifo fue condenado a una tarea eterna e inútil: empujar una roca colina arriba solo para verla caer una y otra vez por la eternidad. Albert Camus usa esta historia como una metáfora de la condición humana moderna. Vivimos, trabajamos, sufrimos, buscamos sentido, pero el universo permanece mudo. Nos esforzamos cada día sabiendo que la muerte lo borrará todo, que no hay nada eterno. ¿Cuál es el sentido de todo esto? Camus responde: ninguno. Y está bien. Camus parte de la idea central: el absurdo nace del enfrentamiento entre la búsqueda humana de sentido y el silencio irracional del mundo. Sísifo representa esta lucha absurda. Él conoce su destino, sabe que nunca triunfará, sin embargo, no se rinde. La roca cae y él vuelve a empezar, sin esperanza, pero con voluntad. En su ensayo, El mito de Sísifo, Camus toma esta historia de la mitología griega para explicar su visión. Sísifo fue condenado por los dioses a empujar una roca cuesta arriba por toda la eternidad, solo para verla caer una y otra vez, y tener que volver a subirla. El símbolo perfecto del absurdo, un esfuerzo constante y sin finalidad. Pero Camus no lo ve con tristeza, al contrario, termina el ensayo con una frase poderosa y reflexiva: hay que imaginar a Sísifo feliz. Pero, ¿por qué hay que imaginar a Sísifo feliz? Aquí está la genialidad de Camus. Sísifo es trágico, solo si espera que su tarea tenga sentido, pero una vez que acepta su condición, se libera. La lucha hacia la cima basta para llenar el corazón de un hombre. Hay que imaginar a Sísifo feliz. La clave está en la conciencia. Sísifo sabe lo absurdo de su destino y aún así continúa. Eso lo convierte en un héroe absurdo. No se resigna, no se engaña, vive con lucidez y con dignidad, incluso con el castigo. ¿Y esto qué nos enseña a nosotros? Primero, aceptar el absurdismo sin rendirse. La vida no tiene gran significado escrito, pero eso no la hace inútil. Podemos crear sentido en lo cotidiano, amar, crear, cuidar, resistir. La segunda es vivir sin ilusiones. Camus no nos ofrece consuelo falso, rechaza el suicidio, pero también rechaza la esperanza metafísica. Lo suyo es lucidez y libertad. Y la tercera es rebelarse con acción. Rebelarse contra el absurdo no es negar su existencia, es vivir plenamente a pesar de él. Como artistas que pintan sin público, como padres que crían sabiendo que sus hijos también morirán, como humanos que aman sabiendo que todo es finito y temporal. He aquí algunas frases clave del mito de Sísifo. El sentido de la vida es la cuestión más urgente de todas. Juzgar si la vida merece o no ser vivida es la respuesta fundamental a la suma de interrogantes filosóficas. El absurdo es claro, pero el hombre se niega a aceptarlo. La libertad es la posibilidad de vivir sin apelación. Hay que imaginar a Sísifo feliz viviendo. Pero, ¿viviendo cómo? Camus no nos pide resignación, sino lucidez y libertad. Nos invita a vivir con plena conciencia del absurdo, a encontrar nuestra propia manera de darle sentido al día a día, en el amor, en la creación, en la solidaridad, en el arte. Como él mismo dice, lo importante no es el sentido de la vida, sino la intensidad con la que la vivimos. Vivir lo absurdo no es rendirse, es atreverse a vivir sin ilusiones, y aún así, con alegría. El absurdismo de Camus no es una filosofía del vacío, sino del coraje. Aceptar que el mundo no tiene sentido es solo el comienzo, porque una vez que lo aceptas, eres libre. ¿Y tú, estás dispuesto a empujar tu roca con una sonrisa? Muchísimas gracias. Esperen próximos videos de filosofía y dejen en la caja de comentarios cualquier recomendación o tema que les interese. Muchísimas gracias. Esto fue Filosofando Pando.